tardes. Lo que pensamos hacer es darle a esta parte de la conferencia un formato más de conversación. Entonces, nuestro conferencista va a explayarse por unos 15, 20, 25 minutos. Luego yo voy a hacerle algunas preguntas y después vamos a abrir el diálogo. Ricky Revés es un gran amigo de esta facultad. Es ingeniero civil por la Universidad de Princeton, abogado por la Universidad de Yale, profesor de NYU hace muchísimos años y fue decano durante 11 años. Durante su mandato como decano realmente hizo muchísimas transformaciones, sobre todo tratando de facilitar el acceso a los estudios que son muy caros en Estados Unidos a estudiantes de sectores vulnerables y fortalecer la posibilidad de estudio y de trabajo profesional de estudiantes que trabajan en el servicio público. Y además puso en marcha estos programas innovadores de estudio en el extranjero, en uno de los cuales es el programa en Buenos Aires, que ya lleva 5 años y que, como les conté, es un programa muy innovador que junta a estudiantes de la UBA y de NYU a tomar clases con profesores de la Argentina y de la región. Su último libro, Retaking Rationality, es una reivindicación progresista del análisis costo-beneficio. Con ustedes, Ricky Revés. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Es lindísimo estar acá con Marcelo, con Florencia Saulino. Marcelo y Florencia fueron estudiantes míos en NYU, así que quiero que me feliciten por los éxitos de ellos. Y estoy muy contento porque hace años empecé a hablar con Mónica Pinto, cuando éramos decanos los dos, ahora ahora somos felices. Y empezamos a trabajar juntos para entablar este proyecto entre la UBA y NYU. Y es lindo estar acá después de 5 años y ver que hemos tenido 5 conferencias y que más de 100 estudiantes de NYU han venido acá y que estudiantes de NYU y la UBA han tomado cursos conjuntos y que tenemos profesores que trabajan juntos. Creo que está siendo un gran éxito y estoy tan contento que Mónica y yo empezamos a hablar de este tema hace muchos años y que a veces uno habla de estos temas y no pasa nada, pero de vez en cuando pasa algo serio y años después es un éxito. Así que me pone muy contento estar acá de vuelta en Buenos Aires, siempre me gusta venir y bueno, es un gran honor que me invitaron para dar esta charla. Entonces yo voy a hablar un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos. Es una época compleja y triste para las políticas ambientales. Desde el 20 de enero del 2017, cuando el presidente Trump inauguró su mandato, la administración de Trump ha intentado revertir sistemáticamente las políticas regulatorias más importantes del presidente Obama. En ninguna área se han visto tantos intentos antirregulatorios como la regulación del cambio climático. Incluso antes de su campaña presidencial, Trump ya era un acérrimo negador del cambio climático, lo cual se puede ver en sus tweets, que es la manera principal en la que él se comunica, en los que describe el calentamiento global como una farsa creada por y para los chinos, con el objeto de hacer que la mano de obra americana no fuera competitiva. En el periodo de campaña, Trump continuó con esta retórica al comprometerse a alcanzar la independencia energética de Estados Unidos, aislarse del mercado internacional de combustibles fósiles y terminar con lo que las ideologías antirregulatorias han llamado la guerra contra el carbón, the war on coal, que atribuyen a la administración de Obama y a los legisladores demócratas. Yo escribí un libro sobre esto que se llama Struggling for Air, Power Plants and the War on Coal, que critica de una manera muy fuerte esta retórica, pero
Creo que desafortunadamente al nivel político la retórica de Trump ha tenido más éxito que mi libro, pero quizá en el mundo académico mi libro tiene más éxito. En esta exposición haré un resumen de algunos de los logros ambientales del presidente Obama, que fueron muy importantes. Detallaré cómo el presidente Trump ha atacado estos logros y sugeriré formas en las que las instituciones pueden ayudar a mitigar, al menos en el corto plazo, el gran daño ambiental que la administración de Trump está tratando de causar. Voy a empezar con el Clean Power Plan, se traduce el Plan de Energía Limpia, que fue el impulso regulatorio más importante y distintivo de la administración del presidente Obama. Fue promulgado por la Agencia de Protección Ambiental, que es la agencia regulatoria de Estados Unidos, federal de Estados Unidos, en el año 2015, usando autoridades legislativas que le fueron otorgadas a esta agencia en la década del 70. El Plan de Energía Limpia ha sido descrito como una de las iniciativas más importantes por parte de Estados Unidos para combatir el calentamiento global. Las plantas energéticas son responsables por cerca de 1/3 del total de emisiones de carbono en Estados Unidos, liderando todos los otros sectores de producción energética. El objetivo del plan es reducir la emisión de gases de efecto invernadero por el sector energético en un 32% con respecto a los niveles del 2005 para el año 2030. Para alcanzar este objetivo, la Agencia de Protección Ambiental asignó objetivos específicos de reducción a cada uno de los 50 estados. Los objetivos estatales se fijaron bajo la premisa que los estados tomarían 3 pasos. Primero, operarían sus plantas de carbono más eficientemente. Segundo, los estados harían una transición transfiriendo una proporción de su generación eléctrica basada en carbón al gas natural, que más o menos tiene la mitad de las emisiones de dióxido de carbono. Y tercero, los estados también harían una transición con respecto a su generación basada en carbón y gas natural hacia energías renovables, como la energía solar y la energía eólica. Si bien la agencia regulatoria calculó los objetivos de reducción de esta manera, le otorgó a cada estado autoridad para determinar qué medios elegirían para alcanzar esos objetivos. Cada estado podía hacer lo que quería, pero tenía que obtener la reducción que había fijado el gobierno federal. El Plan de Energía Limpia nunca entró en vigencia porque la Corte Suprema suspendió su implementación en un voto de 5-4. Fue el último voto de Antonin Scalia. Esto pasó un martes, el miércoles se fue a Texas a cazar y el sábado se murió. Así que si hubiera pasado eso la semana siguiente, no se hubiera suspendido el plan y hubiera estado en vigencia ahora. Así que a veces la suerte o la mala suerte tiene un cierto impacto. Entonces Trump ganó las elecciones mientras el plan estuvo suspendido y en octubre del 2017, del año pasado, unos meses después que Trump asumiera su cargo, Scott Pruitt, que fue la persona nombrada por Trump para liderar la Agencia de Protección Ambiental, que es alguien que curiosamente había demandado a la agencia que ahora lidera más de 13 veces, alegando sobre regulación en su posición previa como fiscal general del estado de Oklahoma, anunció en frente de una multitud de mineros de carbón que la administración de Trump tenía la intención de derogar el plan. La administración de Trump basó su medida principalmente en el argumento que los requisitos para la transición energética eran ilegales porque no podían llevarse a cabo dentro del cerco de cada planta energética. No era algo que una planta energética podía hacer porque era algo que tenía que pasar a través del sistema energético que une a todas las plantas. Ahora, este plan no es la única medida regulatoria que la administración de Trump está tratando de revocar. Durante la administración de Obama, el Departamento de Transporte y la Agencia de Protección Ambiental habían trabajado juntos para promulgar una norma que requiere que los vehículos cumplan un estándar de eficiencia energética más exigente de la que estaba en vigencia hasta entonces.
Esta norma apuntaba a duplicar la eficiencia del combustible, exigiendo que los vehículos promedio lleguen a 54,5 millas por galón para el año 2025. Dado que el sector de transporte es el segundo emisor más importante de dióxido de carbono detrás del sector eléctrico, emitiendo un 27% del total, se preveía que esta medida iba a generar importantes beneficios en reducciones de gases de efecto invernadero. Los estándares se fijaron en su momento con el apoyo de los 13 fabricantes más grandes de automóviles de Estados Unidos, los cuales representaban más o menos el 90% de los vehículos vendidos en el país. Además de reducir las emisiones de carbono por más de 270 millones de toneladas métricas, se esperaba que esta regla les ahorraría a los consumidores más de 50.000 millones de dólares en combustibles. Esta norma preservaba la opción, además, para que el Estado de California pueda implementar estándares de eficiencia más exigentes, algo que ese Estado ha estado haciendo desde el 1967 debido a problemas ambientales específicos que tiene, como el grave smog que cubre la ciudad de Los Ángeles. Además, bajo la ley de aire limpio, el Clean Air Act, otros estados pueden también elegir los estándares de California, aunque no pueden elegir sus propios estándares. Tienen que seguir los estándares federales o seguir los que estableció el estado de California. Y en años recientes, una docena de estados lo han hecho, y junto a California representa más o menos un tercio del mercado de automóviles de Estados Unidos. Y esta prerrogativa le ha permitido a California impulsar estándares federales más exigentes. Bajo la administración de Obama, el gobierno federal, California y los fabricantes de automóviles acordaron en un único estándar para evitar estándares distintos entre California y el gobierno federal, que cumplirían tanto los requisitos de California como los requisitos federales. De manera similar a su ataque al Plan de Energía Limpia, el presidente Trump comenzó a atacar los estándares de eficiencia desde temprano en su presidencia. En marzo del año pasado, Trump ordenó que la Agencia de Protección Ambiental revise los estándares de eficiencia de combustible que ya habían sido aprobados para los años 2022 al 2025, argumentando que tanto los estándares y la meta temporal eran demasiado exigentes. La administración de Trump también ha comenzado a explorar la posibilidad de revocar la Autoridad de California de implementar sus propios estándares, que es un problema de federalismo muy significativo, para modelos que ya habían estado aprobados. Esta medida dudosamente sea legal y nunca se ha intentado hacer en toda la historia de política ambiental en Estados Unidos, que ya tiene más o menos 50 años. Una tercera acción significativa llevada a cabo por la administración de Trump consiste en políticas relacionadas a los pagos por la extracción de carbón, petróleo y gas natural en tierras federales. El gobierno federal es dueño de más o menos el 25% de la extensión del país y muchas de esas tierras federales son de uso múltiple, lo que significa que se utilizan para actividades que incluyen criar ganado, minería, recreación y otras actividades. Desde la década del 20, el gobierno federal dio derechos a compañías de carbón, petróleo y gas para proyectos mineros en tierras federales. Pero este programa de arrendamiento de tierras federales para la explotación de carbón no ha sido revaluado desde la década del 70. Por esta razón, en el 2016, el presidente Obama inició una revisión del sistema federal de arrendamientos a la minería de carbón y unos meses después suspendió todos los arrendamientos, nuevos y modificados, hasta el fin de la revisión. Un propósito importante de la moratoria era determinar el impacto ambiental de dichos arrendamientos y llevar a cabo un estudio de las regalías pagadas por las compañías mineras, que eran muy bajas, eran inclusive más bajas que las regalías cobradas por los estados para explotación minera en tierras controladas por los estados. Y además estas regalías bajas no daban una compensación adecuada para el uso de los recursos públicos y tampoco compensaban al gobierno por los problemas ambientales que causaban, tanto problemas dentro de las tierras federales como también problemas globales como el cambio climático. Asimismo, en el 2016,
La administración de Obama finalizó la primera regulación del control de las emisiones de gas metano en tierras públicas. Estos son gases que pueden filtrarse de nuevos pozos de petróleo y gas natural. El metano es 25 veces más efectivo que el dióxido de carbono en atrapar calor, lo cual lo hace un gas de efecto invernadero muy poderoso. En los Estados Unidos, la filtración desde pozos de petróleo y de gas constituye la emisión de metano más importante, más o menos un tercio del total de metano emitido en el país. Por esta razón, la regulación del metano del 2016 exigía que aquellas compañías que tenían arrendamientos y que excavaban en tierras federales bloquearan y capturaran estas filtraciones de metano. Con respecto a la extracción de combustibles fósiles en tierras públicas, en marzo del año pasado, el gobierno de Trump levantó la veda de nuevos arrendamientos para la explotación de carbón y también suspendió la revisión de las regalías para la explotación de carbón y además retrasó la implementación de la regulación del metano. De esta manera, el gobierno de Trump está autorizando arrendamientos en tierras públicas sin tomar en cuenta las consecuencias ambientales y permitiendo pagos al gobierno federal que se basarán en tasas que están desactualizadas desde hace décadas. El gobierno de Trump también se ha enfocado en autorizar la extracción de combustibles fósiles en tierras públicas que habían sido protegidas desde hace muchos años y mucho antes de la presidencia de Obama. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, propuso autorizar ciertos estudios de exploración sísmica en una zona del Ártico que se encuentra en el noroeste de Alaska. Este estudio significaría un posible primer paso hacia la apertura de esta área natural pristina a la explotación del petróleo y del gas, que había sido clausurada desde hace décadas debido al preocupante impacto en osos polares, caribú y otros animales autóctonos de la región. Existe también el temor que los estudios sin más podrían ocasionar daños duraderos a la tundra y contribuir al deshielo de la zona helada permanente. Como segundo ejemplo, en enero de este año, el gobierno de Trump anunció que permitiría nuevas explotaciones offshore de gas y petróleo en casi todas las aguas costeras de los Estados Unidos. Esta sería la primera vez en décadas que las empresas van a poder explotar las costas de California. Implicaría que se abrirían alrededor de 1.000 millones de hectáreas en el Ártico y a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Este anuncio crea un conflicto entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, que quieren proteger sus áreas costeras por razones ambientales y de turismo. Hasta ahora, la administración de Trump ya ha otorgado una exención al estado de Florida, que tiene un gobernador republicano que es candidato a senador, y es una medida para ayudar la campaña a senador de este candidato. Y el control del Senado, que es algo muy importante, probablemente esté relacionado con quién gana esa elección, el estado de Florida. Pero se prevén que habrá más disputas entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en el futuro con respecto a este tema. En la internacional, como se sabe en todo el mundo, el presidente Trump anunció que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo Climático de París. En 2016, el presidente Obama había firmado este acuerdo global con el fin de mantener la temperatura dentro de 2 grados Celsius arriba de los niveles preindustriales y la aspiración de que esa cifra sea solo de 1,5 grados. Estados Unidos jugó un papel vital en que se firmara el acuerdo, en parte porque su decisión tuvo un rol significativo en asegurar que China también firmara el tratado. Y los dos países son los dos más grandes emisores y probablemente ningún acuerdo pueda ser exitoso sin la participación de los dos. Ya desde la campaña, Trump atacó el acuerdo, argumentando que le daba a gobiernos extranjeros un rol demasiado importante en cómo Estados Unidos toma decisiones. Y en junio del año pasado, Trump anunció su intención de abandonar el Acuerdo Climático de París, explicando que imponía estándares que eran injustos para los empresarios y trabajadores de Estados Unidos. Esta renuncia, sin embargo, no será efectiva hasta noviembre del 2020, unos días después de la próxima elección presidencial. Así que la decisión final probablemente quedará en las manos de quien gane esas elecciones. En el marco internacional, además de abandonar el Acuerdo Climático de París, Trump aprobó un impuesto de 30% sobre paneles solares fabricados afuera de Estados Unidos.
Y esta decisión va a tener un efecto significativo en la industria solar de Estados Unidos, dado que la mayoría de estos paneles solares que se utilizan en el país, en Estados Unidos, vienen de China. Hasta ahora les he contado la parte negativa de la historia, es una parte bastante deprimente. Pero hay un lado más positivo también. Primero, las dinámicas de mercado han impedido que los intentos de Trump tengan mayor impacto. En Estados Unidos, la generación a base de carbón ha bajado un 25% desde 2008, debido al bajo precio y la abundancia del gas natural, en parte por las mejoras en tecnologías de fracking. Además, se proyecta que las emisiones provenientes de electricidad a base de carbón bajarán entre el 27 y 35% bajo los niveles de 2005 para el año 2030, incluso sin que el plan de energía limpia entre en vigencia. Y ese plan implicaba una reducción del 32%, así que es posible que se llegue a un resultado similar sin el programa. La razón es que el gas natural, que está sustituyendo al carbón, causa aproximadamente la mitad de las emisiones que el carbón. Además, las fuentes de energías renovables se han introducido más rápidamente de lo que se preveía durante el gobierno del presidente Obama. Pero estos cambios favorables, no obstante, dependen de los precios actuales de distintas fuentes de energía y podrían erosionarse si las condiciones de mercado cambiaran. Además, en respuesta a las medidas de la presidencia de Trump, muchos estados han tomado medidas ambiciosas para reducir sus emisiones de carbono. En particular, 14 de los 50 gobernadores estatales se han comprometido a hacer reducciones consistentes con los objetivos de París. Y estos estados, que incluyen a California y New York, representan más de un tercio de la economía de la nación. Por lo tanto, el impacto de estas medidas es significativo. Asimismo, 9 estados del noroeste de Estados Unidos se han unido a la iniciativa regional de gas de efecto invernadero, lo cual constituye el primer programa de mercado obligatorio con el fin de reducción de gases de tipo invernadero. Mediante el uso de permisos de dióxido de carbono negociables, marketable permits, esta iniciativa ha establecido topes regionales a la contaminación. Desafiando la retórica de la administración de Trump desde que el tope fue creado, los estados involucrados han experimentado un crecimiento económico. Las emisiones de carbón del sector energético en esos estados ha bajado por más del 40% desde 2005, mientras que las economías estatales han crecido un 8%. Con respecto a las medidas antirregulatorias de la administración de Trump, los estados que participan en esta iniciativa han acordado reducir las emisiones provenientes de plantas energéticas por un 30% desde el nivel de 2020 para el año 2030. Al mismo tiempo, California ha creado su propio programa de este tipo, con el objetivo de reducir las emisiones por más del 40% bajo los niveles actuales para el 2030. Y 29 estados hasta ahora han adoptado estándares de energías renovables que les permite exigir a las compañías de electricidad que venden una cantidad específica de energía renovable. Hay un límite, sin embargo, a cuánto los estados pueden conseguir sin el apoyo del gobierno federal, porque el gobierno federal juega el rol más importante en el manejo de la red eléctrica nacional y porque la investigación y el desarrollo ocurren principalmente a nivel federal. Entonces, además de las medidas de mercado y de los estados, las grandes empresas están jugando un papel positivo en la inversión en energías renovables. 71 de las empresas del Fortune 100, las 100 empresas más grandes del país, tienen metas de energía renovable y sustentabilidad. Y varias de las empresas del Fortune 500, de las 500 más importantes del país, se han comprometido a abastecer todas sus operaciones con energía renovable. Las medidas de las empresas son una reacción al mercado, ya que muchas compañías se dan cuenta que la energía renovable no es solamente más limpia, pero en muchos casos también es más barata. Nuevamente, estas medidas dependen de las condiciones actuales del mercado y cambiarían si los precios fueran distintos.
Además, las empresas están invirtiendo a largo plazo, suponiendo que eventualmente los Estados Unidos tendrán un presidente con políticas más favorables al medio ambiente. Y estas decisiones de inversión podrían cambiar si Trump fuera elegido una segunda vez en el 2020. Finalmente, en estos momentos, los tribunales federales están jugando un rol también muy importante en prevenir que las iniciativas de Trump entren en efecto. Los estados con fiscales generales demócratas y las grandes organizaciones ambientales están llevando a casos a cortes federales a una velocidad inédita. Solamente en el 2017 se presentaron más de 100 casos que avanzan sobre reclamos relacionados al impacto del cambio climático o a las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. La mayoría de estos pedidos tienen el efecto de defender las regulaciones de cambio climático y desafiar los procedimientos utilizados por el gobierno de Trump, con el fin de demorar, congelar, suspender o derogar las reglas del gobierno de Obama. En Estados Unidos, para poder cambiar una regulación preexistente, los entes regulatorios tienen que seguir procedimientos que permiten la participación pública y deben justificar, muchas veces a través del análisis de costo-beneficio, por qué el cambio es apropiado. En numerosos casos importantes, los tribunales han fallado que la administración de Trump no ha cumplido con esos requisitos. Pero a la larga, la administración de Trump podría aprender de estos errores. Y también, si el presidente Trump fuera reelecto en el 2020, tendría la posibilidad de alterar significativamente la composición del Poder Judicial Federal. Y entonces sus políticas probablemente tendrían mejores resultados a largo plazo. En resumen, la vehemencia de las medidas de la presidencia de Trump ha sido limitada por las condiciones positivas de mercado y por medidas de los estados, de empresas y de los tribunales. En consecuencia, es probable que nos mantengamos más o menos en equilibrio hasta las elecciones del 2020. Por lo tanto, el futuro de las políticas de Estados Unidos con respecto a la regulación de gases de efecto invernadero probablemente dependa de quién gane la próxima elección presidencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricky. Una primera pregunta está vinculada a este problema de la relación entre el populismo y las instituciones. En América Latina, hace ya unas décadas, se dice que nuestro sistema presidencialista es un sistema muy diferente al norteamericano. De hecho, recibe otro nombre, se le llama hiperpresidencialismo. Y escuchando tu exposición, uno diría, es correcto tener una categoría distinta para los regímenes políticos de América Latina. Por ejemplo, porque el hiperpresidencialismo latinoamericano es muy vulnerable a los experimentos populistas. Por ejemplo, porque los presidentes acumulan tanto poder, porque el federalismo es muy débil, porque el rol de la prensa es muy bajo, porque los mercados no están suficientemente desarrollados, porque la independencia del Poder Judicial no es lo suficientemente fuerte. Entonces, uno podría decir, aquí hay una diferencia importante entre el presidencialismo de América Latina y tal como funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos, el sistema de check and balances de alguna manera está frenando los efectos de un gobierno populista. Es decir, esta experiencia nos daría razones como para reivindicar el tipo de régimen político de los Estados Unidos, por lo menos en cuanto a su impermeabilidad frente a experimentos populistas. ¿Qué te parece? Muy interesante pregunta. Yo creo que en Estados Unidos se ha podido frenar, o sea, esto fue parte de mi charla, los intentos de Trump de realmente destrozar las políticas públicas ambientales, que es realmente lo que yo creo que ellos quieren hacer. Y los principales frenos han sido el federalismo, el hecho de que los estados tienen poderes regulatorios serios y que
quieren llevar a cabo y que también responden a otras mayorías políticas. Y también los tribunales federales, que realmente han tenido una labor muy independiente y han hecho, por ahora, bueno, recién un poquito más de un año, pero muy difícil, le han hecho la vida muy difícil a la administración de Trump. Parte del problema también es que la administración de Trump no ha seguido las reglas que tenían que seguir. O sea, no es tan fácil cambiar políticas públicas, pero tampoco es tan difícil. Y si ellos, por ejemplo, quieren suspender una regulación 2 años y dicen que la razón por hacerlo es para ahorrar costos a las compañías reguladas, y no dicen que estas políticas tienen beneficios. O sea, el gobierno de Obama no tenía la intención de crear costos sin beneficios, adoptó estas políticas porque tenían beneficios ambientales. Entonces, un gobierno que quiere cambiar esas regulaciones tiene la obligación de explicar por qué esos beneficios ahora no justifican los costos, si antes los justificaban. Claro. Y en muchos casos ni siquiera trataron de hacerlo. En otros casos trataron de hacerlo, pero lo hicieron muy mal. O sea, no tomaron en cuenta ciertos estudios científicos. Dijeron en un caso, está litigando ahora, que los estudios de los beneficios tenían más de 20 años de antigüedad y que por eso quizás no se podían tomar en cuenta. Pero después basaron esta suspensión de la regulación en estudios de costos que también tenían más de 20 años y ni siquiera sintieron la obligación de explicar por qué, si los estudios de los beneficios eran demasiado viejos, por qué los estudios de los costos de más o menos la misma, que databan del mismo tiempo, no tienen ese problema. Ni siquiera lo dijeron. Y en Estados Unidos el estándar para cuando los tribunales se expiden sobre estas regulaciones es arbitrary and capricious. ¿Y qué puede ser más arbitrario que no tomar en cuenta ciertos estudios y tomar en cuenta otros cuando obviamente tienen más o menos el mismo problema? O sea que no han hecho un buen trabajo. Parte de la razón es que creo que son ideólogos y no tienen respeto hacia esas instituciones. Parte del problema es que nuestra agencia, estamos hablando esta mañana de la capacidad tecnocrática para regular y qué se puede esperar si un país no la tiene, pero la agencia regulatoria tiene 10.000 empleados. De esos 10.000, todos menos más o menos 25 son funcionarios de carrera. Los otros 25 son nombramientos políticos que vienen con el nuevo gobierno. Algunos con acuerdo del Senado, otros sin acuerdo del Senado y otros para posiciones que necesitan acuerdo del Senado pero que ejercen la posición sin tenerlo. Eso es otro tema. Entonces, esta gente vino con un desprecio total hacia la administración pública. Un funcionario de carrera de alto nivel me dijo unos meses después del comienzo de la administración de Trump que ningún funcionario político en esta agencia había hablado con ningún funcionario de carrera en los primeros 2 meses. Entonces, no se puede manejar una institución de ese tipo sin la experiencia de la gente que sabe cómo se llevan a cabo las partes técnicas de cambiar políticas. Y creo que por eso también han hecho las cosas mal. Y también responden mucho a los lobbies energéticos. Y esos lobbies en general están controlados por las compañías más antirregulatorias. Y entonces el gobierno responde a la parte más antirregulatoria del área de las empresas reguladas. Así que han hecho las cosas mal, pero los tribunales también han sido un freno importante. También creo que las empresas han visto que estas podrían ser políticas a corto plazo, que ellos están tomando inversiones a políticas de largo plazo. Muchos de los consumidores exigen que tengan políticas ambientales buenas. Pero yo creo que el problema, y esto es parte del tema de mi charla, es que esto puede durar un cierto tiempo, pero no mucho tiempo. Y por eso le doy tanta importancia a la elección presidencial del 2020. Yo creo que estos frenos van a poder existir hasta esa elección, pero va a cambiar todo si Trump o otro candidato con las mismas
con las mismas políticas en esta área que Trump fuera electo en el 2020, porque entonces la composición de los jueces federales va a haber cambiado, no solo la Corte Suprema, la Corte Suprema es menos importante en esta área porque decide solamente 65 casos por año y digamos en el área que estamos hablando ahora el número cada año es 0, 1 o 2, así que la mayor parte de las decisiones nunca llegan a la Corte Suprema, pero los US Court of Appeals, las cámaras de apelaciones federales, y hay 13 a través del país, tienen mucha importancia y el balance entre los nombramientos políticos demócratas y republicanos va a cambiar en los próximos, o sea, en un segundo periodo de Trump. Claro. Así que eso ya no va a estar. El Congreso no ha sido un freno, o sea, el Congreso ha sido una decepción enorme. Bueno, no una decepción porque uno podría haber previsto que iba a pasar esto, pero los republicanos del Congreso, los republicanos controlan el Congreso ahora y los diputados y senadores republicanos tienen mucho miedo en enfrentarse a Trump. Aunque saben que está llevando a cabo políticas que no son las que ellos hubieran preferido, pero Trump ha podido destrozar las carreras políticas de los legisladores que se enfrentaron a él. Porque probablemente tiene el apoyo incondicional de solamente el 30% de la población, pero es un porcentaje mucho más grande, obviamente, de la gente que vota en elecciones primarias para candidatos en el Partido Republicano. Así que él puede impulsar el surgimiento de candidatos que traten de terminar la carrera política de legisladores actuales. Claro. Entonces, el Congreso no ha sido un freno, pero el Poder Judicial lo ha sido y los estados lo han sido, y están relacionados estas cosas porque los estados lo han sido en parte litigando contra el gobierno federal en los tribunales federales. Bueno, uno podría decir, está bien, a las instituciones no se les puede pedir todo, digamos, pueden frenar durante 4 años, pero bueno, si la opinión pública lo vuelve a votar, ya ahí no hay instituciones que puedan salvarte. Pero esto me lleva a preguntarte por otro problema, que es este 30%, porque este 30% que apoya a Trump, también me imagino yo que es el 30%, o debe haber una superposición importante, con el enorme porcentaje de gente que en Estados Unidos cree lo que Trump dice, que el calentamiento global es una farsa. Yo creo que lo que Trump hace es explotar eso, ¿no es cierto? Pero ese es un problema, no sé, ¿cómo lo ves vos? La falta de conciencia ambiental o el hecho de que estas concepciones falsas arraiguen tan fácilmente en un porcentaje tan importante del país más importante del mundo, ¿no? Sí. Es un problema que me gustaría pedirte que reflexiones. Sí, es un problema, pero mirado de otra manera. En las encuestas, la mayoría de los habitantes de Estados Unidos apoyan medidas para combatir el cambio climático. Y los apoyan por mayorías bastante grandes. Quizás es más o menos el 70% contra el 30%. Así que podrías pedirme que te explique el porqué del 30%, pero yo también podría decir, bueno, en Estados Unidos, que es un país ahora muy dividido políticamente con respecto a muchas políticas públicas, está menos dividido con respecto al cambio climático que a casi cualquier otra política pública. Entonces, mirándolo de otra manera, podría decir, bueno, hay más consenso en esta área que en otras áreas. Y que tradicionalmente no fue un área que dividía a los demócratas y republicanos. Se convirtió en un área de ese tipo, pero inclusive en la elección del 2008, el candidato republicano fue John McCain, el candidato demócrata fue Barack Obama. Los dos, en ese momento, apoyaban medidas serias para combatir el cambio climático. E inclusive hubo legislación que no se aprobó en el Congreso, se aprobó en el House, pero en el Senado, no en el Senado. Y después del 2008 cambió un poco este apoyo por parte del Partido Republicano. El Partido Republicano se ha vuelto
más extremista en estos años. Han purgado el partido a gente moderada. En un tiempo habían alas moderadas y más conservadoras dentro del partido, ahora ya realmente no hay alas moderadas. Esa gente ya no es republicana. Entonces el partido se ha convertido en un partido más extremista con respecto a muchos temas, y este es uno de esos temas. Quiero llevarte a algo que mencionaste, que es este uso que el gobierno de Trump hace, un uso espurio del análisis costo-beneficio. Vos diste un ejemplo. Si el análisis de beneficios tiene 20 años no sirve, pero si el análisis de los costos tiene 20 años no es problema. Y quiero llevarte a... este es el tema del libro que sacaste sobre Retaking Rationality, que es una reivindicación progresista del análisis costo-beneficio, que creo que en nuestro país sería es muy importante ese aporte, porque creo que hay esta consideración dentro de las personas que se consideran progresistas de que el análisis costo-beneficio por sí ya es mala palabra, ¿no? Me gustaría que te extendieras un poquito sobre esto porque me parece importante. Bueno, yo apoyo el análisis costo-beneficio y considero que lo apoyo desde un punto de vista progresista. Y primero, creo que en cierta manera es inevitable. Todos estos, en el área ambiental, todos los contaminantes, en general son contaminantes de lo que nosotros yo llamaría no threshold, que no tienen un nivel bajo el cual no hay daños, que tienen daños, causan daños a todos los niveles de concentración. Obviamente los daños son menores a niveles de concentración más bajos. Entonces uno no puede evitar los daños. Van a haber daños. Uno tiene que decidir qué daños considera aceptables y qué daños considera no aceptables. Y es difícil tomar esa decisión sin saber cuáles son las consecuencias. O sea, si esto fuera todo gratis, obviamente pretenderíamos no tener ningún nivel de polución ambiental. Pero eso significaría no tener economía. O sea, podríamos volver a una época preindustrial, donde habían otros problemas. O sea, la gente vivía mucho menos tiempo porque no tenía muchos beneficios que ahora nos trae la medicina y la inflación y todas esas cosas. Entonces hay que hacer algún balance entre los beneficios ambientales y las otras consecuencias. El análisis de costo-beneficio es una manera estructurada de hacerlo. Si no se hace de manera, probablemente se hará de una manera menos estructurada y quizás más manipulable. Después, con respecto a este problema de los thresholds, inclusive si hubiera un threshold para una persona con respecto a algún contaminante nocivo, la persona al lado quizá sea más sensible a ese contaminante, así que para esa persona sería otro threshold, y para una persona enferma sería todavía un nivel menor. Así que, de cierta manera, estamos decidiendo a qué parte de la población vamos a proteger adecuadamente. Y es un problema serio, pero desafortunadamente es inevitable. O sea, sería lindo decir, bueno, esto podemos evitarlo, pero no podemos evitarlo. Lo que podemos hacer es no tomarlo en serio y no afrontarlo directamente. Y yo prefiero afrontarlo directamente para que se pueda discutir. Ahora, un dato interesante. Yo escribí un artículo con Mike Livermore, que es un profesor de la Universidad de Virginia, que fue con el que escribí este libro que vos mencionaste, pero escribimos un artículo hace unos 2 años que se publicó. En Estados Unidos, en general, las regulaciones ambientales se justifican en base al análisis de costo-beneficio y se hace a través de un executive order, de un decreto que han tenido todos los presidentes desde el 1981, que lo requiere. Y lo requiere en todos los casos, a menos que esté prohibido por la legislación o por la interpretación de esa legislación por los tribunales federales. Y para un tipo de regulación ambiental, lo que se llaman los National Ambient Air Quality Standards, que son las concentraciones permitidas de contaminantes nocivos en el aire. La Corte Suprema ha interpretado el Clean Air Act diciendo que prohíbe
la consideración de costos. Interesantemente, la agencia regulatoria igual tiene que analizar los costos y beneficios, pero no puede basar la regulación en ese análisis. Eso es ilegal, lo dijo la Corte Suprema. Pero nosotros decidimos estudiar esos análisis. Y lo que vimos, y esta fue la conclusión del artículo, es que cada uno de esos estándares, hay 6 en total, hubieran sido más estrictos si se hubieran basado en el análisis de costo-beneficio. Y el análisis que hizo la agencia regulatoria, no nuestro análisis. O sea, no es que nosotros tratamos de cambiar el análisis para justificar unos estándares más estrictos. Con respecto al análisis que hizo la agencia cuando aprobó esos estándares, los estándares serían más estrictos si hubieran estado justificados en base al análisis de costo-beneficio. Y el artículo trata de explicar por qué eso no nos sorprende. Así que yo sigo teniendo fe en eso. Los tribunales federales siguen basando sus decisiones en eso, pero obviamente es preocupante que un gobierno pueda entrar y tratar de crear un tipo de corrupción en el proceso de hacer este análisis, porque todavía sigue habiendo un grupo de alto nivel de economistas y abogados y científicos que hacen esos estudios. Y yo tengo un poquito de temor que la idoneidad de este tipo de trabajo puede cambiar si esta gente está atacada sistemáticamente por el presidente y por funcionarios de alto nivel. Claro. Que ahí hay un punto más amplio que vos venís trabajando hace muchos años, que es la defensa del uso de herramientas económicas en las políticas ambientales. Que eso es algo que a muchos ambientalistas les gusta más la estrategia del command and control, de prohibir, etc. Sin embargo, la experiencia en algunos casos ha sido muy positiva, ¿no? Me gustaría, no sé, alguna reflexión tuya. La experiencia ha sido muy positiva. No es que estas herramientas económicas son todas perfectas, pero tampoco son perfectas las técnicas de command and control. El problema es que para tener unas políticas serias y exigentes, los costos son altos. O sea, esto impone costos importantes en las industrias que están reguladas. Y uno puede obtener beneficios mucho más grandes si lo hace a través de herramientas que bajan los costos. Entonces, por eso las herramientas de Marketable Permits Schemes, yo creo que tienen tienen tantos beneficios. Y especialmente con respecto al cambio climático, porque con respecto a otros contaminantes que tienen efectos más locales, uno se tiene que preocupar por el problema de hotspots, que quizás la producción total de polución va a estar a un nivel aceptable, pero que en algún lugar va a haber una concentración muy grande, causando daños serios a las poblaciones que viven o trabajan cerca de ese lugar. Los gases de efecto invernadero no tienen ese problema, son problemas globales. Entonces, si una tonelada de dióxido de carbono se emite en Buenos Aires o en New York o en Beijing, tiene el mismo impacto sobre el cambio climático. Entonces, con respecto a un problema en el que realmente no importa la distribución de emisiones y lo que realmente lo único que importa es el total, la promesa de técnicas económicas es inclusive más grande. Y yo creo que, Estados Unidos es seguro que si algún día hay un programa federal importante para controlar los gases de efecto invernadero, va a ser a través de algún programa que usa herramientas económicas. No hay ninguna posibilidad que esto se haría en base a command and control. Y se ve en los estados progresistas como California, New York, que tienen ahora estos programas estatales y son todos programas en los que hay trading. Un punto general que recorre el libro ese, tu último libro, es que los progresistas han dejado el manejo de estas herramientas a los sectores más conservadores y por lo tanto los sectores más conservadores han ido distorsionando, por ejemplo, el análisis costo-beneficio
con lo cual los progresistas se alejan aún más. Es como una dinámica que vos querés romper, ¿no? Sí. Y bueno, ese libro que no fue mi último libro, escribí otro libro. No, sí. Está bien. No creo que después les cuentes a la gente de NYU y me saquen el tenure o algo así, por no haber escrito suficientes libros. No, he escrito otros libros también. Pero en ese libro se publicó en el 2008, hace 10 años. Y desde entonces yo creo que esa dinámica cambió de una manera muy seria. Inclusive ahora cambió tanto que muchas veces lo que impulsan el análisis de costo-beneficio dentro de la litigación de estas políticas en Estados Unidos son los grupos progresistas. Y los que se oponen o lo hacen mal están del otro lado. Y por ejemplo, esto fue muy interesante. En la campaña del 2012, la campaña del 2012, Mitt Romney, que fue el candidato republicano contra la reelección de Barack Obama, que él había sido un técnico en el área financiera, que obviamente entiende modelos económicos, ganó cientos de millones de dólares en base a proyecciones económicas, dijo que no se podía basar políticas públicas con respecto al análisis de costo-beneficio porque era demasiado manipulable por grupos progresistas. Ahora, tengo un rol más o menos más directo ahora del que tenía en ese momento. Ahora yo manejo una ONG dentro de NYU que tiene 14 profesionales, 7 abogados, 4 economistas con doctorados y un grupo de comunicaciones de 3 personas. Y estamos muy involucrados en la defensa de estas regulaciones y en la defensa de estas regulaciones usando el análisis de costo-beneficio y atacando los análisis que está haciendo la administración actual. Y creo que hemos impulsado un nivel de conocimiento mucho mayor a través de las ONGs grandes en Estados Unidos, que ahora todas se involucran en estos temas. Y ya no, cuando escribimos el libro era una crítica a esas ONGs, diciendo que se habían ausentado de los debates y habían cedido este campo a grupos antirregulatorios. Ahora ya no se ausentan. Y ahora inclusive son los grupos antirregulatorios que quieren cambiar los términos del debate. Porque han visto que no pueden, que el análisis de costo-beneficio no es necesariamente el amigo que pensaban que tenían. Así que para mí esto ha sido muy gratificante, porque en cierta manera tuvimos una idea académica, escribimos un libro académico y creo que pudimos cambiar la manera que se tratan estos temas, la manera que se defienden estas regulaciones. Nosotros recibimos llamadas casi todos los días ahora de ONGs progresistas importantes que quieren que nos involucremos en algún caso para traer nuestro expertise en el análisis de costo-beneficio. Vos, además de ser un súper experto en estos temas, seguís mucho la realidad argentina, lees los diarios, etc. Siguiendo con lo que dijiste hoy a la mañana, yo te preguntaría, ¿vos dirías que la política pública o lo más importante que debería hacer la Argentina es construir una agencia regulatoria fuerte? Un poco lo esbozaste esta mañana. ¿Qué te parece? Sí, parece que sí. Dije esta mañana, es parte de la tesis de Florencio Sablino, es algo que debatimos cuando defendió la tesis. Yo creo que sin un ente regulatorio fuerte no se puede llevar a cabo una política pública en esta área que sea exitosa. No se puede hacer a través de la Corte Suprema, no se puede hacer a través del Congreso. Esas decisiones tienen que ser parte de la solución, pero no pueden ser la única parte de la solución. Al fin y al cabo, estas decisiones son difíciles. Se necesita conocimientos científicos, conocimientos económicos, hay que prestar atención a los trade-offs. Si uno regula demasiado, de una manera demasiado fuerte, plantas nuevas, lo que eso crea es un incentivo para plantas viejas que tienen un perfil mucho peor, se queden en actividad mucho más tiempo, eso puede ser nocivo. Hay que entender esas relaciones. Esta mañana hablábamos un poquito de políticas energéticas, políticas forestales.
de política de transporte. Bueno, hay que entender dónde se pueden lograr los beneficios más grandes. No tiene sentido, por ejemplo, decir, bueno, vamos a reducir todas estas emisiones, el 30% a través de todas estas áreas. Es posible que en algunas áreas 30% sea una manera muy cara para hacerlo. En otras áreas quizás se pueden obtener reducciones mucho más grandes. Hay que entender esas relaciones y entender cómo funcionan. Y eso no lo puede hacer, eso lo tiene que hacer un ente regulatorio. No lo puede hacer el Congreso porque no tiene realmente el personal para hacerlo. Tampoco tiene la capacidad para seguir un tema durante mucho tiempo. El Poder Legislativo puede enfocar en algo en un momento, darle mucha atención, pero después está el próximo problema. Y quizás no vuelven a tratar esto durante años o décadas. Y también es un poquito lo mismo con el Poder Judicial, que tampoco tienen la capacidad científica, el personal, la capacidad para seguir algo adelante. Tiene un rol muy importante, hablamos esta mañana, Massachusetts EPA, en caso de la Reserva en Estados Unidos, es realmente lo que impulsó la regulación del cambio climático en Estados Unidos. Probablemente no hubiera pasado, por lo menos no hubiera pasado por una otra década, si no hubiera sido por esa decisión de la Corte Suprema. Sí, fue muy importante. Pero una vez que la Corte Suprema decidió eso, no siguió tratando de decidir cómo se iban a regular las emisiones de los vehículos. Eso ya pasó a otra institución. Así que creo que hay que, para tener una política pública en esta área efectiva, hay que crear un ente regulatorio importante. Sé que hay un Ministerio de Medio Ambiente a nivel federal, no creo que tenga las atribuciones necesarias, o el personal, o el presupuesto, o los conocimientos para poder, en este momento, hacer lo que va a hacer falta hacer. Así que mi consejo sería que hay que jerarquizar esa institución, darle más recursos, más personal, más conocimientos y más facultades legislativas para poder realmente ser un ente regulatorio importante. Y sancionatorias. Bueno, vamos a tomar algunas preguntas. Florencia. Creo que mi impresión es que genera un cambio respecto a una tradición en la cual el Estado federal era el que tomaba el liderazgo en la regulación ambiental. De pronto aparecen ahora los estados tomando la posición y cargo de la regulación ambiental, por lo menos algunos estados. ¿Crees que esto después va a dificultar que en una futura administración el Estado federal vuelva a tomar el liderazgo? De pronto porque en parte eso fue lo que pasó históricamente en Argentina. Nosotros tenemos una constitución comercial que es prácticamente idéntica a la de Estados Unidos, pero por razones políticas, durante la dictadura, los que tomaron el liderazgo de la regulación ambiental en algunos campos fueron los estados provinciales. Y ahora cuando el Estado Nacional trata de regular sobre sus temas, por ejemplo agua, encuentra una resistencia muy fuerte de las provincias que ya habían construido un marco regulatorio de ese tema. Entonces, mi pregunta es si pensás que este liderazgo de los estados puede llevar a que sea más difícil en el futuro que el Estado federal retome control de la regulación del cambio climático, o si la tradición que ya vienen teniendo de los años 70 hace que una futura administración demócrata pueda volver a ser el líder de la regulación. Es una pregunta excelente. Yo soy optimista con respecto a lo que pueda hacer una futura administración demócrata. Primero que este es un problema de federalismo, pero también es un problema de partidos políticos. Los estados que están llevando el liderazgo son estados controlados por gobiernos demócratas. Y de esos estados van a surgir los candidatos federales que van a tener posiciones más o menos similares a las de los estados. Yo creo que, si uno va atrás a la década del 70, la historia que más o menos aceptada generalmente era que los estados no tenían incentivos para regular, entonces tuvo que venir el gobierno federal para hacerlo y el gobierno salvó el día y todo eso. Y, ¿cómo sabes? Yo he sido crítico de esa historia y escribí un artículo que causó muchos conflictos en un momento, cuando se publicó, creo que fue en el 90, creo que fue el 90, el 92 quizás.
que se llama Rehabilitating Interstate Competition. Y yo creo que ahora se ha visto que hay muchos estados progresistas, y que esto no es un problema, esto no empezó con el gobierno de Trump, había empezado mucho antes. Inclusive ha empezado con el liderazgo de California con respecto a los estándares para vehículos, y con el hecho que una docena de estados seguían el estándar de California. Y al final lo que pasó en el gobierno de Obama es que las compañías automotrices decidieron que no querían tener un estándar federal más bajo y un estándar de California más estricto, que realmente preferían un estándar único, aunque fuera más estricto que el estándar federal. Entonces realmente California manejó durante muchos años los estándares de vehículos del gobierno federal, que es algo interesante. Lo hizo en parte porque California tiene estas facultades bajo la ley federal que otros estados no tienen, y es quizás una excepción. Pero yo creo que el liderazgo de los estados va a seguir porque los estados se dividen mucho en las preferencias por políticas públicas ambientales, y eso creo que va a seguir siendo así. Depende un poco del nivel de educación, de la economía. Y no creo que va a bajar la presión para acción al nivel federal. O sea, el gobierno de Obama, las políticas que tomó fueron realmente políticas bastante progresistas y serias, pero lo hicieron en un marco en que los estados ya habían tomado políticas serias dentro del gobierno de Bush, que también había sido una versión un poquito menos nefasta de la versión actual, pero también ha sido una versión bastante negativa con respecto a políticas ambientales. Así que yo no soy optimista con respecto a esto. Creo que esto es algo bueno, que es bueno que los estados están manifestando su liderazgo, creo que lo van a seguir manifestando, y en cierta manera los estándares federales son altos porque los estados progresistas lo han impulsado, y no porque, como se decía en la historia tradicional de la década del 70, que los estados no tenían ningún interés en esto y el gobierno federal llegó a salvarlos. Creo que hay un diálogo muy importante en Estados Unidos entre el gobierno federal y algunos estados. Creo que el problema del federalismo en estas políticas ambientales es uno de los problemas más interesantes que hay en Estados Unidos. Y yo con respecto a esto soy optimista. Hola. Hola. Ahí funciona. Perfecto. Te quería preguntar, Richard, la política de promoción de explotación de hidrocarburos que está llevando adelante Trump, ¿es específica? ¿Tienen fracking como objetivo principal o no? Esa es una. Y la otra, ¿cuál es tu opinión personal sobre la explotación de hidrocarburos a través de la fracturación hidráulica del fracking? Específicamente aplicando tu análisis costo-beneficio, teniendo en cuenta la ventaja geopolítica del autoabastecimiento, la ventaja de poder usar menos carbón y teniendo en cuenta los impactos ambientales específicos y no tan conocidos de ese tipo de actividad. La pregunta, una muy compleja pregunta, y seguro que es un problema que puedo solucionar en 1 o 2 minutos. Trump no está realmente impulsando el fracking más de lo que ha sido impulsado. El fracking se impulsó por razones económicas, y el gobierno de Obama realmente no lo reguló de una manera seria, y los estados tampoco lo han regulado de una manera demasiado seria. O sea que el fracking está pasando, y es la principal razón por la cual los gases de tipo invernadero están bajando, porque ha habido una sustitución muy importante del carbón al gas natural para la producción de electricidad. Este probablemente ha sido el cambio más beneficioso e importante de la última década en Estados Unidos. Ahora, hay algunas complicaciones con respecto a esto. Primero, este cambio es positivo solamente si se controlan las emisiones de metano que surgen cuando se hace fracking y se explotan los hidrocarburos. Si no se controla eso, podría ser peor, porque como yo dije en mi charla, el metano es mucho más potente que el dióxido de carbono. Y eso es algo que el gobierno de Obama trató de hacer y que el gobierno de Trump está tratando de deshacer.
Y hay dos regulaciones, una con respecto a la explotación en tierras federales y otra que abarca a toda la explotación, incluye tierras que no son federales. Así que eso creo que es sumamente importante. O sea, sin eso, la transición del carbón al gas natural es menos beneficiosa. Así que esa parte es preocupante, y creo que el gobierno de Obama trató el tema bien, o sea, dejando que el gas natural reemplace al carbón, pero al mismo tiempo tratando de controlar la parte más nociva de esa explotación. Creo que el problema es que la economía de Estados Unidos no puede hacer una transición hacia energías renovables demasiado rápido. O sea, no tiene la capacidad para hacerlo. En algún momento se podrá hacer. Y hay algo de temor que vamos a crear un tiempo intermedio con respecto al gas natural, que después nos va a ser más difícil hacer la transición del gas natural a energías renovables, y que quizás por eso estas políticas no han sido buenas. Eso se está debatiendo. No tengo una opinión demasiado fija con respecto a ese tema, pero creo que tenemos que aceptar el hecho de que va a haber gas natural y va a haber carbón en la política energética de Estados Unidos por un tiempo. El mayor impulso del gobierno de Trump fue facilitar la explotación de hidrocarburos en tierras federales y realmente crear un subsidio enorme para las compañías que lo hacen, y eso es netamente nocivo. Ana. Perfecto. Hola. Sí. Bueno, a ver, quería hacer un comentario y preguntarte tu opinión al respecto. Con relación a esto de que el progresismo apoyó o no apoyó el tema de los costo-beneficio allá. Y comentario voy a hacer un comentario con relación a lo que pasa acá, según mi punto de vista, en vinculación al análisis costo-beneficio, y quería preguntarte si pasaba algo similar allá y cuál era tu opinión. Yo acabo de venir hace un rato de la legislatura en donde se está discutiendo una nueva regulación ambiental, y le comentaba a gente que está trabajando el tema que sería bueno hacer un análisis costo-beneficio. Les preguntaba si se había hecho un análisis costo-beneficio como para regular de determinada manera. Mi sensación es que desconocen qué significa un análisis costo-beneficio, por un lado, hacer un análisis costo-beneficio por un lado, y por otra parte tengo otra sensación, es que cuando voy a los congresos de economía ecológica o congresos en donde intervienen sociólogos y politólogos, uno menciona el análisis costo-beneficio y pasa a ser el diablo, porque mencionar el análisis costo-beneficio significa monetizar la naturaleza y pasar las unidades monetarias y mercantilizarla y una serie de cosas que no es aceptada acá en el país, o en la comunidad a la cual podríamos denominar progresista. Entonces ellos hablan de análisis multicriterio. Entonces yo recién a la gente en la legislatura les decía: propongan hacer un análisis costo-beneficio, pero tengan cuidado porque van a estar ante ciertos actores sociales hablando. Entonces también, si no hablan de un análisis multicriterio, que van a ser un poco más afectados, y hay como todo un embrollo acá en ese sentido. Quería preguntarte tu opinión. O sea, conozco esos debates y obviamente yo he tomado una posición fuerte con respecto a esto. Estoy contento que esta posición, habiendo empezado siendo una posición minoritaria y criticada, ahora tiene más aceptación en el grupo de gente con el que yo estoy vinculado, y eso es grato. Pero yo le diría esto, cuando vas a esos congresos y te dicen eso: mira, los problemas ambientales, muchos problemas ambientales, esto es menos cierto con respecto a cambio climático, pero muchos problemas ambientales son problemas de salud pública. O sea, Estados Unidos se mueren, no sé, 30, 40, 50.000 personas por año por la polución ambiental. Entonces, nosotros podríamos reducir ese número
imponiendo más costos a las entidades reguladas, podríamos incrementar ese número poniendo menos costos, que es lo que está tratando de hacer el gobierno de Trump. Pero al final va a haber un cierto número de gente que va a perder la vida por respecto a la polución. ¿Y cuál es el número adecuado? ¿Y cuál número tenemos que elegir? Pensarlo con respecto a la salud pública. Uno podría gastar más recursos en salud pública y salvar más vidas, o curar más enfermedades, o extender el promedio de años que vive una persona. Y bueno, ¿y cuántos recursos vamos a gastar para hacer eso? O sea, va a ser un número, no van a ser infinitos, vamos a decir, bueno, si podemos seguir salvando vidas, vamos a seguir poniendo recursos. No es algo que se haría de esta manera con respecto a la salud pública. Y con respecto a la protección ambiental tenés el mismo problema, que podés salvar más vidas, podés prevenir más enfermedades, podés hacer todas estas cosas, y todo esto tiene costos, ¿y cuánto vas a gastar? Y si te dicen, bueno, tenemos que crear un ambiente sano o algo así, están tratando de no contestar tu pregunta. Porque yo veo una regulación y yo digo, esta regulación va a crear una probabilidad de muerte de una persona que está que respira este contaminante, y la probabilidad va a ser 1 en 1.000.000. O sea, de 1.000.000 de personas que respiran este aire, una va a morir este año por eso. Entonces, yo podría elegir un estándar menos estricto y moriría, la probabilidad sería 1 en 100.000, o sea que si esto afecta a 1.000.000 de personas, morirían 10 en lugar de 1. O podría elegir un estándar más estricto y decir la probabilidad va a ser 1 en 10 millones y habría un 10% de posibilidad que moriría una persona dentro del 1.000.000 de personas involucradas. Y bueno, ¿cómo vas a decidir eso? ¿Cuál de esos niveles es un nivel sano? ¿Es 1 en 1.000.000, 1 en 100.000, 1 en 10.000, 1 en 1.000? ¿Cómo vas a decidir eso? Y si vas a decidir eso, vas a decidirlo sin tener en cuenta las consecuencias que van a tener esa regulación. Entonces, por ejemplo, en un caso quizás es muy poco costoso reducir el riesgo. Supongo que en ese caso que nos gustaría reducir el riesgo mucho, ¿no? Quizás en otro caso es muy costoso y podemos salvar más vidas reduciendo el riesgo mucho, donde es poco costoso hacerlo, y hacerlo menos donde es muy costoso hacerlo. Pero si nos decís que no podemos ver los costos porque eso es ponerle un precio a la vida o qué sé yo qué, al fin y al cabo va a morir más gente. Y eso supongo que no es el objetivo. Así que sé que uno cuando va a congresos se dice cosas así y hay que preguntarles, bueno, si usted fuera la persona que maneja el ente regulador, ¿cómo lo haría usted? Y nunca, la gente que expone a favor de estas teorías, nunca va a contestar esas preguntas, nunca las contesta. Yo lo sé porque yo las pregunté muchas veces. Y después te muestra gráficos, dice, bueno, yo voy a regular hasta el punto cuando la curva tiene este tipo de relación, y eso no existe. Así que sería lindo poder reducir a cero todos los riesgos, no solamente con respecto al cambio climático o al derecho ambiental, pero respecto a otros riesgos. Seguridad, autos más seguros, pero no podemos hacerlo. Y tenemos que, en todas las políticas públicas serias, tienen que tomar en cuenta las consecuencias. Perdón, Ana, que la estemos esperando, y luego Vicky. When Obama created its presidential plan, climate plan, it focused not on mitigation but also on adaptation. And I understand Trump decided to stop or discontinue most of the mitigation actions of the plan. But what about the adaptation? Because adaptation involves risks,
for the minutes, and occasions like the sand storm that happened. So I don't know whether he managed a rhetoric to just construct those risks, or whether he kept the adaptation policies. Sí, hay poco énfasis en la adaptación a nivel federal. Muchas de las políticas se manejan a través de los estados y las ciudades. Y no voy a decir demasiado de esto porque en todas las familias se dividen las atribuciones y esto va a ser lo que va a hablar Vicky, además el profesor de NYU también es mi esposa, mañana va a hablar de adaptación y lo va a hacer a nivel municipal. Así que el gobierno de Trump no ha hecho mucho con respecto a esto. Creo que lo que más le interesa con respecto a adaptación al cambio climático es que haya una muralla muy alta enfrente a su casa, Mar-a-Lago, en Florida. Está a favor de eso. Con respecto a otros temas realmente no se han tratado y tradicionalmente el gobierno federal no ha tenido un rol muy importante. Hay un cierto rol con respecto a seguro contra inundaciones, que es un programa federal que subsidia ciertas construcciones, quizás en áreas donde no debería haberlas, pero no es un tema que Trump ha tratado de una manera, que ha tratado realmente de una manera seria. Las ciudades lo están haciendo y Vicky va a hablar de eso mañana. Also, that's a good place for my question, which is that I'm less optimistic about the checks and balances provided by federalism than you are, and that's because I see the world from the New York cities and not from the New York states. And we focused today mostly on energy sources as emitters and industry as emitters, but of course one of the major contributors to climate change is building energy use and vehicle miles travel because of sprawl and other land use patterns. And in the United States, one of the things that we've been seeing is while federalism is working to protect the states who are innovating, it is not necessarily working to protect the cities that are innovating. And the major divide on environmental issues is not between so much red states and blue states, but between urban populations and rural populations, right? And so what we're seeing in the United States is many states that are controlled by rural populations are preventing their cities from taking more aggressive and innovative climate change actions. So the question really is, should it be advised to other countries and to the United States be that environmentalists need to pay more attention, not just to federalism between the federal government and the state government, but also between the state government and the local government, which is something that environmentalists have largely left seated with you. Yes, it's a great question. And yes, in our family we also divide the world. Like, I do the federal stuff, Vicky does the local stuff. It works well that way. Yeah, I think environmental federalism has generally focused on the federal government of the states, and has assumed that the states are kind of a black box that includes whatever is within the state. And yet, as you point out, a lot of the interesting debates are taking place within states, something that environmental federalism just never really looked at. And for those of you who don't follow this closely, almost every big city, not almost every big city in the United States is a blue city, has a democratic government. But many of those cities are in states with Republican governments. So a lot of the conflict is within the state, between the state and the city. So for example, Texas is a red state, but Dallas and Houston and Austin, El Paso, San Antonio, all the big cities have Democratic mayors. And so a lot of what goes on is the red states trying to punish blue cities and trying to stop blue cities from carrying out the policies they want to carry out. And I think your criticism is really good. I think people who think about federal environmental policies should, like me, should pay much more attention to this dynamic than people like me do. And it's a very well taken criticism. Yo tengo una última pregunta.
Si no la hago, se van a enojar conmigo. Hay un grupo de docentes que trabajan en mi cátedra que dictan cursos que son muy exitosos sobre derechos de los animales y ética animal. Y estaban muy enojados con esta conferencia. Me mandaron un mail ayer. ¿Cómo es que no mencionan en una conferencia sobre global warming el problema de la ganadería? Que la ganadería genera más gases de efecto invernadero, dicen, que el transporte, por ejemplo. Sea lo como sea, parece que es mucho. Es alto, Quería que comentes es alto. algo sobre eso, no sé si... Creo que es un problema serio, creo que tienen razón tus asistentes. No sé si, quizás en otra conferencia, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, un área que no era realmente parte del currículum de las facultades de Derecho, pero que ahora lo es, o se está convirtiendo en un área importante, es food law. Y este es uno de los temas. O sea, la solución es más o menos obvia. O sea, podríamos ser todos vegetarianos y este problema sería mucho menos serio. No sé si es algo, si es un cambio de conducta que va a pasar en el futuro cercano, pero creo que hay argumentos éticos importantes en favor de eso. También hay maneras de criar ganado y de llevar a cabo la ganadería con efectos menos nocivos, y eso también vale la pena estudiar. Claro, es la ganadería intensiva, parece ser más. Es la ganadería intensiva, la ganadería industrializada. Sí, más que la ganadería, digamos, tradicional. Pero la ganadería tradicional también tiene problemas, o sea, el problema es menos serio, pero también lo tiene. Así que eso es algo que se debería estudiar. Se debería estudiar qué tipo de... Porque creo que hay soluciones, no hay soluciones, pero hay maneras técnicas de hacer que el problema sea menos serio. Y eso merece estudio. Y también merece estudio la ética de la alimentación. De la alimentación. Y es algo también que se debería estudiar y comentar. Así que creo que el argumento es bueno, pero sí, no fue parte de la conferencia. No. Otra conferencia. Perfecto. Ahí tenemos una excusa. Me olvidé de mencionar, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Porque tendríamos que ir terminando. Vamos a tomarlas todas. Es una pregunta siguiendo la introducción de Vicky. Estoy confundido con Texas. Texas es un estado rojo con ciudades grandes azules, con una matriz energética renovable del 18%, lo que es bastante alto, especialmente para un estado con una fuerte presencia petrolera. ¿Es Texas una excepción o es Texas un ejemplo para los demás estados que dependen fuertemente de carbón? Hay otros, por ejemplo el estado de Iowa también es un estado rojo, un estado republicano, con quizás un 30% de energía eólica. Así que hay otros, y que tienen una posición un poquito distinta con respecto a las políticas públicas del gobierno federal. Quería preguntar si no le parece que para los estados que futuramente no se pueden expropiar de recursos de combustible de otras naciones, como por ejemplo el caso de estados de América Latina, ¿no le parece que entonces sería más factible, más fácil que los estados propongan directamente una política que reemplace los combustibles fósiles y biomasa por las energías renovables, en vez de analizar costos y beneficios? O sea, que justamente en un momento se les va a acabar el recurso en los estados, no van a ir a buscarlo a otros estados. Entonces, directamente que se reemplace, sin tanto ver cuál es el costo-beneficio, sino directamente apuntar a políticas de cambio, de transformaciones energéticas o frenar justamente la explotación, comercialización y producción de combustible. Primero, hay un mercado nacional con respecto a la energía, así que si un estado no tiene recursos energéticos, los comprará de otros estados, y eso siempre fue así, en muchos estados que no tienen recursos energéticos. También un estado podría decir, bueno, acá van a haber solo energías renovables, pero si uno no pone atención a los costos, quizá podría duplicar el precio de la electricidad, y eso podría tener consecuencias realmente muy nefastas para los habitantes del estado, también consecuencias políticas bastante terribles para los partidos que tienen que poner
organizar las políticas. Así que creo que no es factible no poner atención a los costos cuando uno está diseñando políticas públicas. Sí, podríamos hacerlo, pero ¿qué pasa si el precio de la electricidad se duplica? ¿Qué pasa si ahora hay gente que no puede acceder a ciertos trabajos o no puede alumbrar su casa, no puede hacer otras cosas porque no puede pagar esos precios? Hay que poner atención. Se acabó el tiempo. ¿Y ahí no hay que regular nada? Bueno, creo que en Estados Unidos hay suficiente carbón para durar cientos de años y las tecnologías van a crear más recursos porque va a ser posible explotar recursos que no se pueden explotar. Hay mercados internacionales, hay comercio. Si todo eso se acabara, estaríamos en otro mundo. Bueno, fue una jornada muy larga. Me olvidé mencionar que Ricky nació en Buenos Aires, pero creo que tal vez no sea necesario. Muchísimas gracias y seguimos mañana. Bueno.